¿Y si te dijera que existe una idea que podría hacer que los cohetes queden obsoletos para siempre? No es ciencia ficción, es una propuesta científica seria que lleva décadas siendo estudiada por ingenieros y físicos de las mejores universidades del mundo. Se llama el ascensor espacial, y si alguna vez se construye, cambiaría todo lo que sabemos sobre cómo llegamos al espacio. Imagina subir al espacio en una cabina, como si fuera un ascensor de rascacielos, sin explosiones, sin combustible masivo, sin el rugido ensordecedor de los motores. Solo un viaje suave y gradual hacia las estrellas. Hoy exploraremos si esta idea revolucionaria es un sueño imposible o el futuro inevitable de la humanidad. Si te fascinan las ideas que podrían cambiar el mundo, no olvides suscribirte al canal. Para entender por qué el ascensor espacial es una idea tan poderosa, primero necesitamos entender el problema que intenta resolver. El problema fundamental de llegar al espacio no es tecnológico, en el sentido tradicional. Es físico, y se llama la tiranía de la ecuación del cohete. Cuando un cohete se lanza al espacio, necesita acelerar hasta una velocidad de aproximadamente 28.000 km por hora para alcanzar la órbita terrestre baja. Esta velocidad, llamada velocidad orbital, es la que permite a una nave espacial caer alrededor de la Tierra continuamente sin golpear la superficie. Para alcanzarla, el cohete necesita una cantidad masiva de energía, y esa energía viene del combustible. Aquí está el problema devastador. El combustible tiene masa, y para llevar esa masa de combustible al espacio necesitas más combustible. Y ese combustible adicional también tiene masa, así que necesitas aún más combustible para moverlo. Es un ciclo de retroalimentación que se autoamplifica, y el resultado es que un cohete típico necesita ser aproximadamente 90% combustible, y solo 10% estructura, motores y carga útil. El famoso cohete, Saturno V, que llevó a los astronautas del Apolo a la Luna, tenía una altura de 111 metros, el equivalente a un edificio de 37 pisos. Pesaba al momento del lanzamiento 2.900.000 kilogramos. De ese peso total, aproximadamente 2.600.000 kilogramos era combustible. La carga útil, la parte que realmente llegaba a la órbita lunar, era de apenas 45.000 kilogramos. Es como construir un camión gigantesco, llenarlo casi completamente de gasolina y conducirlo solo para entregar un paquete del tamaño de una maleta. Y eso hace que el costo sea astronómico, literalmente. Actualmente, llevar 1 kilogramo de carga a la órbita terrestre baja cuesta entre $2.000 y $20.000 dependiendo del cohete utilizado. SpaceX, con su Falcon 9, ha reducido dramáticamente estos costos comparado con cohetes anteriores, pero incluso así, enviar algo al espacio sigue siendo extraordinariamente caro. Esto significa que el acceso al espacio está fundamentalmente limitado. Solo los gobiernos con presupuestos masivos y las corporaciones más ricas del mundo pueden permitirse lanzar cosas al espacio regularmente. Para la mayoría de la humanidad, el espacio es un lugar al que van otras personas, que se ve en televisión, que se estudia en libros, pero que nunca se experimenta directamente. Ahora imagina un mundo diferente. Un mundo donde llevar algo al espacio cuesta lo mismo que un billete de avión transoceánico. Un mundo donde las estaciones espaciales son tan comunes como los aeropuertos. Un mundo donde la exploración del sistema solar es accesible no solo para superpotencias, sino para naciones pequeñas, universidades, empresas medianas e incluso individuos con suficiente determinación. Ese es el mundo que el ascensor espacial prometería. Y la idea, aunque suena increíblemente audaz, tiene una base física completamente sólida. El concepto fundamental del ascensor espacial es elegantemente simple. Imagina una plataforma en la superficie de la Tierra, en o cerca del ecuador. Desde esa plataforma, un cable se extiende hacia arriba, hacia el espacio, hasta una altitud de aproximadamente 36.000 kilómetros. En ese punto se encuentra lo que se llama la órbita geoestacionaria, una altitud especial donde un satélite completa exactamente una órbita por día, manteniéndose siempre sobre el mismo punto de la superficie terrestre.
Más allá de los 36.000 kilómetros, el cable continúa hasta una distancia aún mayor, quizás 100.000 kilómetros o más, hasta llegar a un contrapeso, una masa en el extremo que mantiene el cable tenso mediante la fuerza centrífuga de su rotación alrededor de la Tierra. El resultado es un cable que cuelga desde el espacio hasta la superficie terrestre, mantenido tenso no por su resistencia a la gravedad desde abajo, sino por la fuerza centrífuga del contrapeso en el extremo superior que tira hacia afuera. Es como si hicieras girar una pelota atada a una cuerda sobre tu cabeza. La cuerda se mantiene tensa por la fuerza centrífuga de la pelota girando. Por este cable, unas cabinas especiales llamadas trepadores podrían ascender lentamente desde la superficie hasta el espacio. No necesitarían explosiones ni combustible masivo. Solo necesitarían energía eléctrica para moverse a lo largo del cable. Y en el camino de regreso podrían incluso regenerar energía, como los trenes eléctricos modernos que recuperan energía al frenar cuesta abajo. La belleza de este sistema es que elimina casi completamente el problema de la ecuación del cohete. No necesitas llevar tu combustible contigo. La energía puede transmitirse desde la superficie. No necesitas acelerar explosivamente. Puedes subir gradualmente durante días. No hay riesgo de explosión catastrófica porque no hay combustible inflamable. Las estimaciones de costo para llevar carga al espacio mediante un ascensor espacial varían, pero muchos ingenieros creen que podría reducir el costo a menos de $100 por kilogramo, una reducción de más del 99% comparado con los cohetes actuales. Eso transformaría fundamentalmente la economía del espacio. Pero si la idea es tan brillante y tiene bases físicas sólidas, ¿por qué no existe todavía? ¿Qué impide que lo construyamos ahora mismo? La respuesta nos lleva al corazón de uno de los mayores desafíos de la ingeniería material que la humanidad ha enfrentado jamás. El problema es el cable. Para que un ascensor espacial funcione, el cable que se extiende desde la superficie hasta el espacio y más allá debe ser capaz de soportar su propio peso a lo largo de 36.000 kilómetros o más, además del peso de las cabinas que se mueven por él. Las tensiones en un cable de esas dimensiones son incomprensiblemente enormes. Para que el cable no se rompa bajo su propio peso, necesita una propiedad llamada resistencia específica, extremadamente alta. La resistencia específica es la relación entre la resistencia a la rotura y la densidad del material. Básicamente, necesitas un material que sea increíblemente fuerte, pero también increíblemente ligero. Los mejores cables de acero que tenemos hoy podrían soportar su propio peso a lo largo de apenas 49 kilómetros antes de romperse. Los cables de Kevlar, ese material que se usa en chalecos antibalas, llegan a quizás 300 kilómetros. Incluso los mejores cables de silicio de carburo apenas superan los 1.000 kilómetros. Necesitamos un material que pueda soportar su propio peso a lo largo de más de 36.000 kilómetros. Ese material parecía completamente fuera del alcance de la tecnología humana. Hasta que en 1991, un físico japonés llamado Sumio Iijima descubrió algo extraordinario que cambió la ecuación completamente. Sumio Iijima estaba estudiando el carbono bajo un microscopio electrónico, cuando observó algo que nadie había visto antes: cilindros diminutos formados por átomos de carbono, enrollados en una estructura tubular perfecta. Los llamó nanotubos de carbono, y su descubrimiento abrió una nueva era en la ciencia de los materiales. Para entender por qué los nanotubos de carbono son tan extraordinarios, necesitamos hablar brevemente sobre el carbono como elemento. El carbono es uno de los elementos más versátiles en el universo. Dependiendo de cómo se arranjen sus átomos, puede formar materiales radicalmente diferentes. El grafito, ese material negro y suave que hay en los lápices, está hecho de carbono. El diamante, el material natural más duro conocido, también está hecho exclusivamente de carbono. La única diferencia es cómo están organizados los átomos. Los nanotubos de carbono son esencialmente láminas de grafeno, que es una sola capa de átomos de carbono organizados en una red hexagonal como un panal de abejas, enrolladas en forma de tubo. Estos tubos son increíblemente pequeños, con diámetros que típicamente varían entre 1 y 50 nanómetros. Para darte una perspectiva,
Un nanómetro es una millonésima parte de un milímetro. Un cabello humano es aproximadamente 80.000 nanómetros de grosor. Los nanotubos son tan finos que millones de ellos podrían caber en el grosor de un cabello. Pero lo que hace que los nanotubos sean verdaderamente extraordinarios es su combinación de propiedades mecánicas. Son aproximadamente 100 veces más resistentes que el acero del mismo peso. Tienen una resistencia específica que supera con creces cualquier otro material conocido. Son también extraordinariamente flexibles, pueden doblarse sin romperse y tienen una densidad muy baja, aproximadamente un sexto de la del acero. Cuando los científicos calcularon las propiedades teóricas de los nanotubos de carbono, se dieron cuenta de algo asombroso. En teoría, un cable hecho de nanotubos perfectos podría soportar su propio peso a lo largo de miles de kilómetros, posiblemente incluso hasta las altitudes necesarias para un ascensor espacial. El material que parecía físicamente imposible de encontrar podría estar al alcance de la nanotecnología. Esta realización generó un entusiasmo enorme en la comunidad científica y de ingeniería. A principios de los años 2000, numerosos grupos de investigación comenzaron a trabajar intensamente en nanotubos de carbono. La NASA financió estudios serios sobre la viabilidad del ascensor espacial. En 2003, la Agencia Espacial Estadounidense publicó un informe detallado que concluía que el ascensor espacial era técnicamente factible en principio, aunque con desafíos de ingeniería enormes. La Fundación de Anclaje del Instituto de Ciencias Espaciales comenzó a organizar competencias anuales para estimular el desarrollo de tecnologías relacionadas con el ascensor espacial. Empresas privadas surgieron con el objetivo explícito de construirlo. La revista Scientific American publicó artículos detallados sobre su viabilidad. El concepto pasó de ser ciencia ficción a ingeniería seria. Pero aquí surgió el primer gran obstáculo práctico. Mientras que un nanotubo de carbono individual tiene propiedades mecánicas extraordinarias, fabricar cables macroscópicos, es decir, cables del tamaño que realmente podríamos usar, a partir de nanotubos es enormemente difícil. El problema es que los nanotubos individuales son microscópicos. Para hacer un cable de longitud y grosor útiles, necesitas unir millones o incluso billones de nanotubos de alguna manera. Y cuando los unes, las propiedades mecánicas del cable resultante son mucho menores que las de los nanotubos individuales. Los nanotubos pueden deslizarse unos contra otros. Las uniones entre ellos son débiles comparadas con las uniones dentro de cada nanotubo. Los mejores cables de nanotubos de carbono fabricados hasta la fecha tienen resistencias específicas que son impresionantes comparadas con materiales convencionales, pero todavía significativamente menores de lo que se necesitaría para un ascensor espacial. Los investigadores han logrado hacer cables de nanotubos, que son unas pocas veces más resistentes que el acero por unidad de peso. Pero necesitamos cables que sean decenas de veces más resistentes. Hay una brecha considerable entre lo que hemos logrado y lo que necesitamos. Sin embargo, los científicos no se han rendido. Hay varias líneas de investigación prometedoras que podrían cerrar esa brecha. Una de las más prometedoras involucra nanotubos de carbono de pared múltiple, donde un nanotubo está dentro de otro, creando estructuras más robustas. Otra línea de investigación trabaja en métodos para hacer que los nanotubos se unan más firmemente entre sí, creando cables más cohesivos. Hay también un material más nuevo que ha generado enorme entusiasmo: el grafeno. Si los nanotubos de carbono son láminas de grafeno enrolladas en tubos, el grafeno en sí es esa lámina plana de átomos de carbono en una red hexagonal. Las propiedades teóricas del grafeno son incluso más extraordinarias que las de los nanotubos, con una resistencia específica que podría ser suficiente para el cable de un ascensor espacial. En 2010, André Geim y Konstantin Novoselov recibieron el Premio Nobel de Física por sus trabajos con el grafeno. El grafeno tiene propiedades que parecen casi mágicas. Es el material más delgado posible, esencialmente bidimensional, pero es también extraordinariamente fuerte, excelente conductor de electricidad y calor y casi completamente transparente. Es un material que podría revolucionar no solo el ascensor espacial, sino también la electrónica, la medicina, los materiales de construcción
y docenas de otras industrias. Pero el grafeno enfrenta el mismo problema que los nanotubos: fabricarlo en cantidades y tamaños útiles para ingeniería a gran escala sigue siendo enormemente difícil y costoso. Producir láminas de grafeno perfectas de unos pocos centímetros cuadrados es un logro notable en laboratorio. Producir kilómetros de cable de grafeno es otro desafío completamente diferente. Los investigadores están trabajando en esto activamente. Hay avances regulares en los métodos de fabricación. Los costos de producción del grafeno han caído dramáticamente en los últimos años. Lo que costaba producir en cantidades de gramos hace una década, ahora puede producirse en cantidades de kilogramos. La trayectoria es prometedora, aunque la escala de lo que se necesita para un ascensor espacial todavía está muy lejos. Pero el material del cable no es el único desafío técnico que enfrenta el ascensor espacial. Hay otros problemas igualmente formidables que necesitamos explorar para tener una imagen completa de por qué este proyecto es tan difícil y por qué, a pesar de eso, algunos de los ingenieros más brillantes del mundo siguen creyendo que vale la pena perseguirlo. Uno de los más intrigantes es el problema de los desechos espaciales. Hay actualmente más de 27.000 objetos rastreados orbitando la Tierra, desde satélites activos hasta restos de cohetes y fragmentos de colisiones anteriores. Estos objetos viajan a velocidades de entre 28.000 y 140.000 kilómetros por hora. A esas velocidades, incluso un fragmento del tamaño de un tornillo tiene energía cinética suficiente para causar daños catastróficos. Un cable de ascensor espacial, extendido verticalmente a través de múltiples órbitas, representaría un objetivo muy diferente a un satélite compacto. Ocuparía espacio en docenas de órbitas simultáneamente. La probabilidad de que algún objeto espacial impacte el cable durante su vida útil es significativa. Los ingenieros han propuesto varias soluciones. Una es hacer el cable suficientemente grueso o con suficiente redundancia para que pueda sobrevivir múltiples impactos de objetos pequeños. Otra es dotar al cable de la capacidad de moverse lateralmente, esquivando objetos rastreados. Una tercera es limpiar activamente los desechos espaciales en las órbitas que cruza el cable. Ninguna de estas soluciones es perfecta, pero en conjunto podrían reducir el riesgo a niveles manejables. Y hay un punto importante. Si el ascensor espacial reemplazara gradualmente a los cohetes como principal medio de acceso al espacio, también reduciría la generación de nuevos desechos, eventualmente haciendo el problema más manejable. Hay también el desafío de los fenómenos meteorológicos. La parte inferior del cable, que se extiende a través de la atmósfera, estaría expuesta a vientos, tormentas, huracanes y rayos. Los ingenieros proponen ubicar la base del ascensor en el ecuador, en el océano, lejos de las rutas de huracanes y en una plataforma flotante que pueda moverse para evitar tormentas severas. Pero incluso en el ecuador hay eventos meteorológicos extremos, y el cable, aunque extraordinariamente fuerte en tensión, podría ser vulnerable a fuerzas laterales como las del viento. El diseño del sistema de anclaje y la base flotante es un área de investigación activa. La idea del ascensor espacial no es nueva. Sus raíces se remontan a mediados del siglo XIX, cuando el visionario ruso Konstantin Tsiolkovsky, uno de los padres de la astronáutica moderna, imaginó una torre gigantesca que se extendería desde la superficie de la Tierra hasta el espacio. Tsiolkovsky es también el hombre que desarrolló la ecuación del cohete que mencionamos anteriormente. Una ironía notable. El mismo hombre que nos mostró la tiranía de los cohetes también soñó con la manera de superarla. Tsiolkovsky no desarrolló el concepto matemáticamente, fue más una visión poética que un diseño de ingeniería. Pero plantó la semilla de una idea que otros desarrollarían décadas después. En 1960, el ingeniero soviético Yuri Artsutanov publicó un artículo en el diario Pravda que describía con detalle matemático un sistema de cable geoestacionario. Artsutanov entendió que la clave era anclar el cable en la órbita geoestacionaria, donde la gravedad y la fuerza centrífuga se equilibran perfectamente, y extenderlo tanto hacia abajo hasta la superficie terrestre como hacia arriba hasta un contrapeso. El artículo de Artsutanov
pasó relativamente desapercibido fuera de la Unión Soviética. Fue publicado en un periódico popular, no en una revista científica, y la Guerra Fría hacía que la comunicación científica entre este y oeste fuera difícil. No fue hasta 1975 que el concepto alcanzó audiencia internacional, cuando 4 ingenieros estadounidenses, Jerome Pearson entre ellos, publicaron análisis independientes del sistema en revistas científicas anglófonas. Pearson hizo contribuciones cruciales al diseño. Calculó que el cable no necesitaría tener un grosor uniforme, sino que debería ser más grueso en el punto de mayor tensión, que es en la órbita geoestacionaria, y podría adelgazarse hacia los extremos. Esta forma cónica o de diamante reduciría dramáticamente la cantidad total de material necesario, haciendo el proyecto más viable en términos de masa. Pero fue Arthur C. Clarke quien llevó el concepto a la conciencia popular con su novela Las fuentes del paraíso, publicada en 1979. Clarke era el escritor de ciencia ficción más respetado de su época, conocido por su rigor científico. Había predicho correctamente los satélites de comunicaciones geoestacionarios en 1945, décadas antes de que se convirtieran en realidad. Cuando Clarke escribía sobre tecnología, la gente prestaba atención. En Las fuentes del paraíso, Clarke describía la construcción de un ascensor espacial con un detalle técnico que reflejaba su profundo conocimiento de la ingeniería real. La novela hizo que miles de ingenieros y científicos comenzaran a tomarse el concepto en serio. Clarke dijo famously que el ascensor espacial se construiría 50 años después de que la gente dejara de reírse de él. Hoy, muchos en la industria espacial no se ríen en absoluto. El verdadero punto de inflexión llegó en los años 90 y 2000, cuando la nanotecnología comenzó a ofrecer materiales que podrían ser lo suficientemente resistentes. En 1999, la NASA encargó un estudio detallado del ascensor espacial. El informe resultante, escrito por David Smitherman del Centro Marshall de Vuelos Espaciales, fue uno de los primeros análisis de ingeniería serios y completos del concepto. Smitherman concluyó que el ascensor espacial era físicamente posible y potencialmente construible con avances materiales suficientes. En 2002, Bradley Edwards, un físico que había trabajado en la NASA, publicó un estudio aún más detallado que se convirtió en la referencia técnica definitiva del campo. Edwards propuso un diseño específico y calculó que con la tecnología de nanotubos disponible o en desarrollo, el ascensor podría construirse por un costo de aproximadamente $10.000 millones, comparable al costo de una gran misión espacial convencional. Su trabajo fue financiado parcialmente por el Instituto de Estudios Avanzados de la NASA. Edwards también fundó una empresa llamada ISR, o Investigación de Sistemas de Infraestructura, dedicada exclusivamente al desarrollo del ascensor espacial. Comenzó a recaudar fondos privados y a construir un equipo de ingenieros y científicos. No era solo teoría, era un proyecto de ingeniería activo. En respuesta al creciente interés, la Fundación de Anclaje del Instituto de Ciencias Espaciales comenzó en 2005 una serie de competencias anuales conocidas como los Juegos del Ascensor Espacial. Estas competencias ofrecían premios en efectivo para equipos que pudieran demostrar tecnologías clave, cabinas trepadores que pudieran subir por un cable a alta velocidad y materiales de cable con alta resistencia específica. Las competencias atrajeron a cientos de equipos universitarios e independientes de todo el mundo. No había ganadores inicialmente, lo que demostraba lo difícil que eran los desafíos técnicos. Pero los intentos generaron avances importantes. Los trepadores se volvieron cada vez más eficientes. Las técnicas de fabricación de cables de nanotubos mejoraron. El conocimiento acumulado fue valioso, aunque ningún equipo alcanzara todos los objetivos. Japón se convirtió en uno de los centros más activos de investigación del ascensor espacial. La empresa Obayashi Corporation, uno de los mayores conglomerados de construcción del mundo, anunció en 2012 un plan ambicioso para construir un ascensor espacial para el año 2050. Obayashi tiene experiencia construyendo estructuras monumentales, incluyendo la Torre del Árbol del Cielo de Tokio,
la torre de comunicaciones más alta del mundo, con 634 metros de altura. Pero el ascensor espacial sería en una escala completamente diferente. En 2016, la Universidad Shizuoka de Japón realizó el primer experimento relacionado con el ascensor espacial en el espacio real. Lanzaron 2 pequeños satélites conectados por un cable de 10 metros y probaron un trepador motorizado que se movía a lo largo del cable en condiciones de microgravedad. Fue un experimento modesto, un cable de 10 metros comparado con los 36.000 kilómetros necesarios, pero fue un primer paso real. En años más recientes, el interés corporativo y gubernamental ha continuado creciendo. La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, conocida como JAXA, ha incluido el ascensor espacial en sus planes a largo plazo. La Administración Espacial Nacional de China ha expresado interés. Incluso en los Estados Unidos, donde la atención espacial se ha centrado en misiones a la Luna y Marte, hay grupos universitarios y de investigación trabajando activamente en componentes del ascensor espacial. Los avances en inteligencia artificial están también acelerando el diseño. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden explorar espacios de diseño enormes mucho más rápido que los ingenieros humanos, encontrando configuraciones óptimas para la forma del cable, los sistemas de trepadores, los mecanismos de estabilización y docenas de otros parámetros. Lo que tomaría años calcular manualmente puede ahora resolverse en días o semanas. Hay también desarrollos prometedores en la producción de nanotubos y grafeno. En 2019, investigadores del MIT desarrollaron una técnica para producir nanotubos de carbono de alta resistencia en cantidades significativamente mayores que antes. En 2022, un equipo internacional publicó un método para crear fibras de grafeno con resistencias cercanas a las predicciones teóricas, aunque todavía a pequeña escala. La tendencia es clara. Los materiales están mejorando, los costos de fabricación están cayendo, y el conocimiento de 1900 ingeniería está acumulándose. Nadie puede decir con certeza cuándo, o incluso si, el ascensor espacial se construirá. Pero la distancia entre lo que necesitamos y lo que podemos hacer está disminuyendo. Lo que es fascinante es cómo este proyecto une a personas de disciplinas completamente diferentes. Físicos de materiales, ingenieros aeroespaciales, economistas espaciales, arquitectos, expertos en logística, todos están contribuyendo a diferentes aspectos del problema. Es un proyecto verdaderamente multidisciplinario que requiere avances simultáneos en múltiples frentes. Y hay algo más que vale la pena señalar. Incluso los intentos fallidos de construir un ascensor espacial han generado tecnologías valiosas. Los avances en nanotubos de carbono tienen aplicaciones en electrónica, medicina, materiales de construcción y docenas de otros campos. Los sistemas de trepadores desarrollados para las competencias del ascensor espacial tienen aplicaciones en robótica y automatización. Las investigaciones sobre cables de alta resistencia benefician a la industria de la aviación y la construcción. El ascensor espacial es uno de esos proyectos visionarios que generan valor incluso si el objetivo final nunca se alcanza completamente, como el programa de fusión nuclear, que ha producido décadas de avances en física del plasma, aunque la energía de fusión práctica siga siendo esquiva. Pero a diferencia de la fusión, que enfrenta desafíos físicos fundamentales aún no resueltos, el ascensor espacial enfrenta principalmente desafíos de ingeniería y fabricación, cosas que los humanos han demostrado repetidamente ser capaces de superar con tiempo y recursos suficientes. Imaginemos por un momento que el ascensor espacial ya existe, que está construido, funcionando y accesible. ¿Qué cambiaría exactamente? La respuesta es prácticamente todo relacionado con nuestra relación con el espacio. El cambio más inmediato y más obvio sería económico. Con el costo de llevar carga al espacio reducido en más del 99%, industrias enteras que hoy son económicamente inviables se convertirían de repente en negocios rentables. La minería de asteroides, que actualmente es poco más que un concepto teórico debido a los costos prohibitivos de enviar equipo al espacio y traer materiales de vuelta, se convertiría en una industria real. Los asteroides contienen cantidades astronómicas de metales valiosos.
El asteroide Saiche, que la NASA está explorando actualmente con una sonda, se estima que contiene tanto hierro y níquel que su valor supera el Producto Interno Bruto de toda la Tierra por varios órdenes de magnitud. Por supuesto, traer esos materiales a la Tierra en cantidades suficientes para tener impacto económico requeriría infraestructura espacial masiva, infraestructura que el ascensor espacial haría posible construir. La energía solar espacial es otra industria que el ascensor espacial haría viable. Los paneles solares en el espacio pueden generar energía continuamente, sin interrupciones por la noche o las nubes, y la intensidad de la luz solar en el espacio es aproximadamente 40% mayor que en la superficie terrestre. La energía podría transmitirse a la Tierra mediante microondas o láseres. Con los costos actuales de lanzamiento, construir infraestructura de energía solar espacial a escala industrial es imposiblemente caro. Con un ascensor espacial podría ser perfectamente económico. La fabricación espacial es otro campo que se abriría. Hay procesos industriales que funcionan mejor en microgravedad o en el vacío, desde la producción de aleaciones perfectamente homogéneas hasta el cultivo de cristales de semiconductores de alta pureza. Actualmente, fabricar cualquier cosa en el espacio es tan costoso que solo tiene sentido para productos de valor extraordinariamente alto, como ciertos medicamentos o materiales de investigación. Con un ascensor espacial, la fabricación espacial podría convertirse en una industria normal. Y luego está el turismo espacial. Hoy, viajar al espacio como turista cuesta decenas de millones de dólares y solo está disponible para los más ricos del mundo. Con un ascensor espacial, el costo podría caer a niveles comparables con los viajes aéreos de larga distancia, quizás unos pocos miles de dólares. El espacio se democratizaría verdaderamente. No necesitarías ser astronauta ni multimillonario. Solo necesitarías comprar un billete. Imagina el impacto cultural de eso. Cuando los viajes aéreos se democratizaron en el siglo XX, transformó completamente cómo las personas se relacionan con el mundo. Culturas que antes estaban separadas por semanas de viaje marítimo, de repente estaban a horas de distancia. El turismo se convirtió en una industria masiva. El intercambio cultural se aceleró dramáticamente. El acceso democrático al espacio tendría un impacto similar, pero multiplicado por la escala de la experiencia. Ver la Tierra desde el espacio, experimentar la ingravidez, contemplar el vacío cósmico, todo esto que hoy solo 12 personas han hecho desde la Luna y algunas centenas desde la órbita, se convertiría en algo accesible para millones. El efecto de perspectiva general que describíamos en nuestro video anterior sobre los astronautas del Apolo podría convertirse en una experiencia masiva. ¿Qué le haría a la conciencia colectiva humana que millones de personas pudieran ver la Tierra como una esfera frágil en el vacío? Más allá del turismo, el ascensor espacial cambiaría fundamentalmente la estrategia de exploración del sistema solar. Actualmente, cada misión espacial debe ser cuidadosamente optimizada para minimizar la masa lanzada, lo que significa compromisos constantes entre capacidad científica, seguridad y costo. Con acceso barato al espacio, podríamos enviar misiones mucho más ambiciosas. Una misión tripulada a Marte, que actualmente requeriría años de preparación y costos de 100.000 millones de dólares o más, podría volverse más factible. Podrías enviar por adelantado toneladas de equipo, combustible y suministros utilizando el ascensor espacial, reduciendo dramáticamente lo que los astronautas necesitan llevar consigo. Podrías construir en órbita naves mucho más grandes y bien equipadas que las que podríamos lanzar directamente desde la superficie. Pero antes de dejarnos llevar demasiado por estas visiones del futuro, debemos hablar honestamente sobre los desafíos que quedan. Porque además del problema del material del cable, que ya discutimos, hay otros obstáculos significativos que aún no tienen soluciones completamente satisfactorias. Uno de los más importantes es el problema del anclaje. La base del ascensor espacial, donde el cable llega a la superficie terrestre, necesita estar en o muy cerca del ecuador para que el sistema funcione correctamente. El ecuador pasa principalmente por océanos y por algunas de las regiones más remotas y climáticamente desafiantes del planeta, como la cuenca amazónica o la selva del Congo.
construir una plataforma de anclaje estable en el océano ecuatorial es un desafío de ingeniería monumental. La plataforma necesitaría ser lo suficientemente estable para mantener el cable bajo tensión constante, incluso durante tormentas severas. Necesitaría ser lo suficientemente grande para albergar las operaciones del ascensor, incluyendo las instalaciones para subir y bajar las cabinas trepadores. Y necesitaría ser mantenida y operada de manera continua durante décadas. Las plataformas de perforación petrolera en mar abierto nos dan alguna indicación de lo que sería posible. Las plataformas más grandes son estructuras de ingeniería extraordinarias que pueden operar en condiciones severas, pero incluso las mayores de ellas son pequeñas comparadas con lo que se necesitaría para un ascensor espacial. La escala en Tatostem sería un desafío sin precedentes. Hay también el problema de la seguridad. Un cable de 36.000 kilómetros de longitud que se extiende desde la superficie terrestre hasta el espacio sería una estructura única y extraordinariamente vulnerable. Un fallo catastrófico del cable, ya sea por un impacto de desechos espaciales, un sabotaje, un evento meteorológico extremo o un simple defecto de fabricación, podría tener consecuencias globales. Si el cable se rompiera en la parte superior, el segmento superior se alejaría hacia el espacio. Si se rompiera en la parte inferior, el segmento inferior caería hacia la Tierra. Un cable de miles de kilómetros de longitud cayendo sobre la superficie terrestre sería un desastre catastrófico, causando destrucción comparable a un impacto de asteroide a lo largo del camino de caída. Los ingenieros han propuesto sistemas de seguridad elaborados, múltiples cables en paralelo para redundancia, sistemas de corte controlado que podrían separar el cable de manera segura en caso de emergencia, y materiales que se degradarían de manera controlada en lugar de caer como un bloque rígido. Pero ninguna de estas soluciones ha sido probada a la escala necesaria. Existe también el desafío de las oscilaciones. Un cable de 36.000 kilómetros no es una estructura rígida, es más como una cuerda enorme que puede vibrar y oscilar. Las fuerzas gravitacionales variables de la Luna y el Sol, los vientos en la atmósfera inferior, los movimientos de las cabinas trepadores, todos inducirían oscilaciones en el cable. Si estas oscilaciones no se controlan adecuadamente, podrían amplificarse hasta niveles peligrosos mediante resonancia, similar a cómo un puente puede colapsar si las frecuencias de vibración se sincronizan de manera desafortunada. El control activo de las oscilaciones del cable es un área de investigación activa. Los ingenieros proponen usar las propias cabinas trepadores como masas de amortiguación que pueden moverse estratégicamente para contrarrestar las oscilaciones. También proponen ajustar la tensión del cable en respuesta a las condiciones cambiantes. Pero el problema de control es enormemente complejo, especialmente para un sistema de esta escala. La financiación es otro desafío que no debe subestimarse. Las estimaciones más optimistas para construir el primer ascensor espacial se sitúan en torno a los 10.000 millones de dólares. Las más realistas están en el rango de 100.000 millones de dólares o más. Eso es comparable al costo del proyecto Apolo ajustado por inflación, o al costo de la Estación Espacial Internacional. ¿Quién financiaría un proyecto así? Los gobiernos individuales podrían hacerlo, como hicieron con el programa Apolo, pero el clima político actual en muchos países no favorece inversiones masivas a largo plazo en proyectos cuyo retorno está décadas en el futuro. Un consorcio internacional podría distribuir los costos, pero coordinar a docenas de países en un proyecto tecnológicamente arriesgado durante décadas es un desafío político formidable. Las empresas privadas son otra posibilidad. SpaceX, Blue Origin y otras compañías espaciales privadas han demostrado que el sector privado puede hacer cosas que antes parecían exclusivas de los gobiernos. Pero incluso para las empresas espaciales más ambiciosas, un proyecto de esta escala requeriría un modelo de negocio claramente rentable, y los flujos de ingresos de un ascensor espacial, aunque potencialmente enormes, tardarían décadas en materializarse. A pesar de todos estos desafíos, hay una razón fundamental por la que el ascensor espacial sigue atrayendo a mentes brillantes y recursos significativos. El retorno potencial es extraordinario. Si funciona, podría ser una de las inversiones más transformadoras de la historia humana.
podría abrir el sistema solar a la civilización humana de una manera que los cohetes simplemente no pueden hacer de manera económica. Y hay precedentes históricos de infraestructuras costosas y arriesgadas que transformaron completamente el desarrollo humano. El Canal de Suez, el Canal de Panamá, los ferrocarriles transcontinentales, la red eléctrica global, Internet mismo, todos parecían proyectos imposiblemente ambiciosos y costosos cuando se propusieron. Todos enfrentaron enormes desafíos técnicos, financieros y políticos, y todos, una vez construidos, cambiaron el mundo de maneras que sus constructores apenas podían imaginar completamente. El ascensor espacial podría ser la próxima gran infraestructura transformadora. La pregunta no es si es físicamente posible, porque lo es. La pregunta es si la humanidad encontrará la voluntad, los recursos y el tiempo para construirlo. Hay una pregunta que inevitablemente surge cuando se habla del ascensor espacial. ¿Cuándo? ¿Cuándo podría existir realmente? Las respuestas varían enormemente dependiendo de a quién le preguntes, y esa variación en sí misma nos dice algo importante sobre la naturaleza del proyecto. Los optimistas más entusiastas, como Bradley Edwards en sus trabajos de principios de los 2000, hablaban de la posibilidad de construir un primer ascensor espacial en un plazo de 15 años con financiación suficiente. Esas predicciones han resultado ser demasiado optimistas, principalmente porque los avances en materiales han sido más lentos de lo esperado. Pero los principios físicos y de ingeniería que Edwards describió siguen siendo válidos. Los más cautos en la comunidad científica hablan de plazos de 50 a 100 años. Creen que los avances materiales necesarios, la maduración de las tecnologías de fabricación y el desarrollo de los sistemas de ingeniería auxiliares, todo tomará varias generaciones de investigadores trabajando de manera sostenida. Hay también una tercera perspectiva, quizás la más sobria. El ascensor espacial se construirá cuando la humanidad decida colectivamente que quiere construirlo y comprometa los recursos necesarios. La tecnología no es el único determinante. La voluntad política y económica importa tanto como los avances científicos. Considera la analogía con la energía de fusión nuclear. Durante décadas, los científicos han dicho que la fusión nuclear práctica estaba a 30 años de distancia, y durante décadas ese horizonte se ha mantenido constante porque la inversión en investigación nunca fue suficiente para alcanzarlo. Recientemente, con una inversión masivamente aumentada tanto pública como privada, el progreso se ha acelerado dramáticamente. En diciembre de 2022, el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore logró por primera vez que un experimento de fusión produjera más energía de la que consumió. El umbral parecía imposible durante décadas, y luego cayó cuando se aplicaron suficientes recursos. El ascensor espacial podría seguir un camino similar. Con la inversión correcta, con el enfoque correcto, con la colaboración internacional adecuada, los plazos podrían comprimirse significativamente. No es imposible imaginar que alguna combinación de gobierno nacional, consorcio internacional y capital privado decidiera en las próximas décadas que el ascensor espacial es una prioridad estratégica y comprometiera los recursos para hacerlo realidad. Y hay razones concretas por las que esto podría suceder. El cambio climático está creando una urgencia creciente para encontrar fuentes de energía limpias y abundantes. La energía solar espacial, que el ascensor espacial haría económicamente viable, podría proporcionar electricidad limpia e ilimitada. Si la crisis climática se intensifica, la presión para explorar soluciones más radicales también aumentará. La competencia espacial entre potencias también podría ser un catalizador. La rivalidad entre Estados Unidos y China en el espacio está intensificándose. Ambos países están invirtiendo masivamente en capacidades espaciales. Si uno de ellos determinara que el ascensor espacial es alcanzable y comenzara un programa serio para construirlo, el otro probablemente respondería con su propio programa. La competencia geopolítica ha sido históricamente uno de los mayores aceleradores del progreso tecnológico. El programa Apolo fue en gran parte impulsado por la carrera espacial con la Unión Soviética. Las empresas privadas también están cambiando la ecuación. SpaceX ha demostrado que una empresa privada
puede hacer cosas que se pensaban solo posibles para los gobiernos más ricos. Blue Origin, Virgin Galactic y docenas de nuevas empresas espaciales están compitiendo ferozmente en el mercado del lanzamiento. Si el ascensor espacial se vuelve técnicamente factible, es casi seguro que alguna empresa privada intentará construirlo, viendo la oportunidad de dominar completamente el mercado de acceso al espacio. Pero hay algo más profundo en juego que la economía o la geopolítica. El ascensor espacial representa una elección fundamental sobre qué tipo de civilización queremos ser. Durante los últimos 70 años, el acceso al espacio ha estado reservado para los más poderosos y los más ricos. Una pequeña élite de astronautas ha tenido la experiencia de ver la Tierra desde el espacio. Un pequeño número de naciones y corporaciones ha podido enviar satélites, sondas y misiones. El resto de la humanidad ha sido espectadora. El ascensor espacial prometería democratizar el acceso al espacio de una manera que los cohetes, por muy baratos que se vuelvan, nunca podrán hacer completamente. Porque incluso los cohetes más económicos seguirán siendo intrínsecamente caros debido a la naturaleza de la propulsión química. El ascensor espacial es cualitativamente diferente. Elimina las limitaciones fundamentales de la ecuación del cohete. Esta democratización tiene implicaciones que van más allá de quién puede visitar el espacio. Tiene implicaciones sobre quién puede beneficiarse de los recursos del sistema solar. Las riquezas minerales de los asteroides, la energía solar espacial, la posibilidad de aliviar la presión sobre los recursos de la Tierra mediante la industrialización espacial, todo esto podría, en principio, beneficiar a toda la humanidad o podría ser acaparado por un pequeño número de actores poderosos. La gobernanza del espacio es ya un problema urgente. El Tratado del Espacio Ultraterrestre, de 1967, establece que el espacio no puede ser apropiado por ninguna nación. Pero no dice nada sobre las corporaciones privadas, y las interpretaciones legales de lo que significa apropiación son ampliamente debatidas. A medida que el espacio se vuelve más accesible y más económicamente valioso, las preguntas sobre quién puede hacer qué en el espacio se volverán cada vez más urgentes. El ascensor espacial podría ser una fuerza democratizadora si se construye como infraestructura global compartida, similar a cómo Internet fue diseñado originalmente como una red abierta. O podría convertirse en un monopolio tecnológico que da a quien lo construya una ventaja estratégica y económica incomparable sobre el resto del mundo. Estas son decisiones que la humanidad tendrá que tomar, y cuanto antes empecemos a pensarlas seriamente, mejor preparados estaremos cuando la tecnología llegue a un punto de inflexión. Hay también una dimensión filosófica que vale la pena considerar. Los seres humanos llevamos en nuestro ADN evolutivo el impulso de explorar, de ir más allá del horizonte conocido, de descubrir qué hay al otro lado de la montaña. Este impulso nos llevó a colonizar cada continente, a cruzar los océanos, a volar y, finalmente, a escapar de la gravedad terrestre. El ascensor espacial no es solo una solución de ingeniería a un problema económico. Es potencialmente la llave que abriría el sistema solar a la civilización humana. Con acceso barato al espacio, podríamos construir estaciones espaciales permanentes, colonias lunares, misiones tripuladas a Marte y más allá. La humanidad podría convertirse en una especie verdaderamente multiplanetaria, no como una posibilidad teórica distante, sino como una realidad práctica al alcance de una generación. Carl Sagan, el astrónomo y divulgador científico que dedicó su vida a hacer el cosmos accesible para todos, habló a menudo sobre la importancia de que la humanidad se convierta en una especie espacial. Veía esto no solo como una necesidad de supervivencia a largo plazo, sino como el siguiente paso natural en la evolución de la conciencia humana. La Tierra es la cuna de la humanidad, dijo Sagan, pero uno no puede quedarse en la cuna, para siempre. El ascensor espacial podría ser la escalera que nos lleve fuera de esa cuna. Piénsalo de esta manera. Durante la mayor parte de la historia humana, el horizonte de las posibilidades ha estado limitado por la tecnología disponible. Los pueblos antiguos que miraban el mar y soñaban con lo que había más allá no podían cruzarlo porque no tenían los barcos adecuados.
Cuando los barcos mejoraron, nuevos mundos se abrieron. Los primeros aviadores que miraban el cielo y soñaban con volar no podían hacerlo porque no tenían los motores adecuados. Cuando los motores mejoraron, el mundo se encogió. Hoy miramos el espacio y soñamos con él, pero seguimos limitados por una tecnología de cohetes que, aunque brillante, es fundamentalmente ineficiente para el acceso regular y masivo. El ascensor espacial podría ser el motor que abra ese horizonte, que transforme el espacio de un destino exclusivo para héroes y millonarios en un territorio abierto a la exploración y... habitación humana. No sabemos con certeza si se construirá ni cuándo. La historia está llena de grandes visiones que resultaron más difíciles y tardaron más de lo esperado. Pero también está llena de grandes visiones que se hicieron realidad y transformaron el mundo de maneras que sus soñadores apenas podían imaginar completamente. Lo que sí sabemos es esto. La física lo permite. Los materiales están mejorando. El interés científico y comercial está creciendo. Y la humanidad ha demostrado repetidamente que cuando decide hacer algo verdaderamente grande y comprende sus recursos, puede lograr lo aparentemente imposible. El ascensor espacial no es solo una idea de ingeniería. Es una visión de lo que la humanidad podría ser. Una civilización que no está confinada a un solo planeta, que puede acceder a los recursos del sistema solar, que puede distribuir la vida y la conciencia más allá de la frágil esfera azul que la vio nacer. Es una visión audaz, quizás la más audaz en la historia de la tecnología humana. Y cada vez que miramos al cielo nocturno y vemos las estrellas, deberíamos recordar que esos puntos de luz no son solo hermosos, son destinos, son recursos, son posibilidades. Y el ascensor espacial podría ser el primer paso real hacia alcanzarlos, de manera que no sea solo el privilegio de unos pocos, sino el derecho de toda la humanidad. Si esta exploración del futuro de la humanidad en el espacio te ha inspirado, si te ha hecho pensar de manera diferente sobre nuestro potencial como civilización, te invito a suscribirte al canal. Seguiremos explorando juntos las ideas más audaces y transformadoras que están dando forma al futuro de nuestra especie. Porque el futuro no le pertenece a quienes esperan pasivamente que llegue, sino a quienes se atreven a imaginarlo y a trabajar para construirlo. Gracias por acompañarme en este viaje al límite entre la ingeniería y el sueño. Hasta nuestra próxima exploración del cosmos.